vamos a dar inicio al panel 8, el último panel de esta Feria de Tejidos Territoriales. Agradecemos a todos que tomen asiento, que se dispongan a escuchar este panel. Este panel se llama Un nuevo enfoque para las políticas públicas, la relación campo-ciudad-campo. Va a estar moderado por Diego Mora, quien ha sido también un consultor y aliado de este proyecto, y lo acompaña Ángela Penagos, Patrick Morales y Camila Aguilar. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar acá. Diego, tienes la palabra. Gracias. Gracias por el espacio, gracias por haberme dicho que acompañara este panel. También porque hemos trabajado mucho tratando de pensar qué hacer en política pública para poder tratar de mejorar los vínculos entre el campo y la ciudad. Estos 2 días de presentaciones y de trabajos y de muchas presentaciones sobre personas de diferentes territorios en los cuales hemos acompañado o nos han acompañado acá o han tenido un vínculo con el proyecto durante todo este tiempo, pues nos han dejado muchas enseñanzas, pero también con muchas preocupaciones sobre el tema de política pública. En general hay un desencanto, o pareciera que hubiera un desencanto sobre lo público y sobre lo que la política pública pueda hacer. Y es difícil cuando una persona, por lo menos como yo, y creo que aquí todos aquí, todas, hemos trabajado en temas de política pública, saber qué hacer, pero también saber qué hacer en un tema que es supremamente novedoso, ya ha estado, pero es novedoso, que se ha puesto otra vez sobre la agenda y que CEPAL ha tratado de poner, o la intención de CEPAL es que pueda seguir en la agenda pública. Para introducir este panel y para hablar con Camila, con Patrick y con Ángela, Sandra Vilardi, que es de Parques Como Vamos, se va a conectar virtualmente, tuvo un tema familiar, no se va a poder conectar. Yo voy a tratar de traer un par de puntos de los que hablé con ella sobre el tema, y ahorita explico un poco por qué tenemos estas personas o por qué estamos nosotros aquí reunidos. Pero me gustaría mencionar un par de cosas. La primera, de las pistas o cosas, aquí no queremos decir que esto es definitivo, esto es simplemente un mundo de pistas y de cosas que queremos ir dejando como a futuro. Un primer hecho que nos llamó mucho la atención y que me parece que es muy importante es que el plan de desarrollo puso de manifiesto el tema de que se tenía que trabajar en los vínculos entre el campo y la ciudad. Es un tema, está en el plan, es explícito, pero creo que no es tan fácil llevarlo a cabo. Y eso en parte por de las cosas, yo he hablado con personas de diferentes ministerios, con personas de planeación, aquí nos se encuentra el subdirector de Planeación Nacional, porque necesitan unos procesos de reflexión muy profundas para poder cambiar las políticas públicas. Y a eso enlazo unos temas. Hay sectores que tradicionalmente han trabajado o tienen esa relación o vinculan lo público con lo rural con lo urbano. Por ejemplo, el sector agricultura, que hablamos todo el tiempo, ¿no? Se producen los alimentos y las ciudades entonces consumen los alimentos, ¿no? Y entonces está ese vínculo económico, también social y cultural, bueno, de una relación que es normal, que se da. El segundo tema, por ejemplo, y con el que queríamos hablar con Sandra, pero es el tema medioambiental. También una persona que tratamos de tener acá, pero no pudo, Brigitte Batiste ha tenido también unas columnas sobre los temas de los servicios ecosistémicos y la necesidad que tienen las ciudades, o sea, para su propia supervivencia de toda la ruralidad. Temas como el agua, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? Pues viene de las zonas rurales y nutre también otros temas, otros que son más normales y ahí, como el tema de vías terciarias, vías para la conectividad, temas como ¿no? La sabana de Bogotá y sus vías y cómo hacemos una conectividad entre lo rural y lo urbano. No son como temas ahí, pero en realidad todos son temas que han estado siempre presentes, pero no ha habido la reflexión de cómo hacemos para que esos temas o nuevos temas puedan entrar. Y pareciera que
si uno no toca esto, si uno hace un barrido, básicamente está en estos, algunas cosas de cadenas productivas de diferente tipo, y turismo ahora que ha venido, pero digamos temas como el cultural pocas veces se toca en política pública. Y de eso queremos hablar un poco con Patrick, que es especialista y ha trabajado en temas culturales. Pero bueno, la idea un poco es que exploremos también otros ambientes. Nosotros creemos que es un momento clave, es un cierre de gobierno, son 6 meses de gobierno nacional que quedan, donde queremos explorar y veremos a ver qué podemos hacer para que esto siga, ¿no? Para que una agenda de este tipo pueda seguir, podamos hacer las reflexiones y los temas que queremos. Y también porque las administraciones, algunas administraciones municipales y departamentales han venido con el tema y están en un momento de consolidación de sus acciones. Entonces también un momento para consolidar la agenda pública en diferentes territorios. Y bueno, y un último tema que me parece que es importante que también hablaremos y también preguntaré aquí para ver qué ideas podemos tener, es un tema de sobre qué hacemos con la información para poder saber si estamos haciendo cosas o no, o en las relaciones entre el campo y la ciudad. Hay cosas que están, pero nada es explícito, ¿no? En reuniones estuvimos con Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, él nos mostró muchas cosas que están haciendo, pero a veces uno dice, ¿y cómo lo aterrizamos? ¿Cómo sabemos? Pero bueno, en fin, eso es un poco como la introducción. Yo voy a hacer una pequeñísima presentación para que nos sintonicemos un poco de lo que hemos hablado en estos días, acá estos 2 días, más lo que es el proyecto. Si quieres pueden poner la presentación, gracias. La siguiente. Y acá hay temas que nosotros hemos hablado, pero que ustedes conocen o que reconocemos. Lo primero es que queremos romperla, y esto me lo robó Olga Lucía, que lo presentó hace 2 días, son algunas diapositivas, pero queremos romper la noción tradicional del territorio común, ¿no? Donde hay una dicotomía entre lo urbano y lo rural. Donde lo rural es agrícola, es naturaleza, es exótico, en Colombia es muy verde, y que siempre está ligado a pobreza, desarraigo, conflicto, ¿no? Y lo urbano como una cosa donde es lo pujante, donde está el PIB, donde se da la riqueza, donde hay empleo, donde la gente quiere ir, donde está el desarrollo. Y eso nosotros desde el proyecto no creemos ahí. También unas ideas muy fuertes que son que tenemos unos límites políticos administrativos que nos restringen algo que quisiéramos que fuera continuo, donde lo más importante es estar cerca de la ciudad, y donde el espacio de las autoridades, pues, y un espacio donde existe lo público como un ejercicio de poder sobre lo que hay. Esta es la visión que nosotros no queremos sobre las relaciones rurales urbanas, la dicotomía. Por la siguiente, por favor. Por el contrario, queremos como tratar de entender el territorio como un continuo, construido socialmente por relaciones e intercambios, interconectado, con un funcionamiento interdependiente que sea fluido, dinámico, donde hay cultura, donde hay lo social, donde está lo económico, donde está lo ambiental, y uno de los temas que ayer mencionaron, donde todos tienen el mismo nivel de importancia. Lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental deben estar al mismo nivel. Nosotros tenemos, y en política pública, por lo menos en cosas que yo he vivido y visto, incluso fomentado en algún momento, nos parece más importante la plata, ¿no? La generación económica sobre otros procesos que pueden ser los de sostenibilidad. Ahorita hablaremos, pues la idea es que podamos hablar sobre eso, pero también queremos ver un territorio, y esto es un recuadro de algunas cosas de las que hablaron que me parecieron muy poderosas, donde las cosas se pueden hacer y pueden pasar, no donde tenemos restricciones y no podemos hacerlas, al contrario, busquemos la manera y hagámoslas. Mucho de lo que se dice es política pública está muy, no sé, hablamos mucho de planes y de estrategias a 10 años, a 20 y no pasa nada, ¿no? Como que se siente que no. Entonces comencemos a pensar en territorios o sitios donde las cosas pasan y se hacen, donde debe haber confianza entre las personas y confianza con las regiones. Hay una desconfianza, lo digo esto a título personal, no sé si ustedes lo comparten, donde desde Bogotá hay una desconfianza infinita sobre todo lo que puede pasar en las regiones. Entonces no, toca generar una confianza y la confianza también entre la gente. Añado una cosa que me pareció súper bonita, hace muy poco estuve en San Carlos, en el oriente antioqueño, zona que fue muy de conflicto y todo, y preguntándole a la gente sobre cosas, la gente comenzó a hablar y yo decía, las cosas están bien, la gente me está hablando. En otras zonas donde yo llegaba y preguntaba, hola, ¿cómo están? Y la gente se voltea,
las cosas no están bien, la gente no puede hablar, no hay confianza. Entonces la confianza es un tema importante donde reiterativamente, y vale la pena, y creo que temas desde política pública, y es necesario seguirlo trabajando, es con los jóvenes, donde ellos es el futuro. O sea, realmente, eso que yo decía, los jóvenes son el futuro, no, sí. Los y las jóvenes es realmente la gente que está apostando en muchos territorios por hacerlo. Y donde una política pública donde no regalemos, donde no subsidiemos, sino que se construya. Son a veces necesarios temas de esos, pero que donde se pueda construir la siguiente, por favor. Y bueno, estas son unas pistas que anotó Olga Lucía en el primer día, en la apertura de esto, de lo que hemos venido. Cambiar el énfasis de crecimiento del PIB al del bienestar, y bienestar quiere decir, puede ser temas de felicidad, de sentirse tranquilos o tranquilas. Ángela, cuando estaba en RIMIS, trabajó unos temas de indicadores sobre bienestar que no eran asociados a riqueza. Me acuerdo uno súper lindo, yo me puedo hablar y bueno, en fin, no, pero ahorita hablamos de eso. De lo individual a lo colectivo, a la creación propias del territorio, sus propias reglas de juego, de lo sectorial a lo integral, que es como ir de las políticas sectoriales a los tejidos territoriales, liderazgos colectivos que articulen acciones, apropiación subjetiva del territorio, más allá de lo político administrativo, los territorios se hablan diferente, un límite de plata no significa que la gente no se hable, y de un Estado protagonista, un tema que me llamó mucho la atención y que es muy fuerte y a veces en algunos países no lo es. Colombia es fuertemente institucional, en muchos lados queremos que la institucionalidad sea la que responda, y comienza uno a ver y dice, no, ¿qué tal si la institucionalidad lo que hace es que abre espacios, abre oportunidades, da pistas y eso, de pronto pone una plata, pero no el centro de, me tiene que responder, me tiene que hacer, y hay como, no, como que estamos pegados a eso, y eso nos genera, ese vínculo nos genera en una institucionalidad pública complicada y eso, o subsidiar para dar cosas, o trabajar, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pero un poco esas son las pistas generales de lo del proyecto, y rápidamente, pasa por favor. En el tema de políticas públicas, lo que queremos es pasar de acciones, programas y estrategias hacia, porfa, sigue, anhelos, ideales y bienestar y deseos. O sea, como pensar la política pública, no en programas, estrategias, sino, bueno, ¿qué anhelamos? ¿Qué ideales tenemos? ¿Qué bienestar? ¿Qué deseos tenemos? Y después vemos a ver cómo lo hacemos. Sigamos. Sigue, por favor. Otra más. Con pasar de que las haga las entidades públicas, en este caso Colombia se la pasa pensando aquí en Bogotá en una normativa y políticas y no sé qué, no, a los departamentos y municipios haciéndolas, pero sobre todo pasar de todo esto a que la gente se meta a hacer la política pública. Sigamos. Y por último, pues, sí, otra, por favor. Que nos funcione para cambiar realmente realidades, para alcanzar objetivos, para realizar sueños colectivos de las regiones, ¿no? No solo un tema de presupuesto, no solo un tema de grandes planeaciones y eso, no, creo que pequeños temas pueden ser. Ya, qué pena, yo me extendí mucho, pero quería como contextualizarlos. Y bueno, nosotros habíamos planeado unas preguntas y digamos que comencemos por Ángela. Esta es una pregunta general para las tres personas. Lo primero que quiero decir es, Ángela ha trabajado mucho en políticas públicas, muchísimo experta en temas rurales. Sí lo eres. Y hoy está directora de la iniciativa de sistemas agroalimentarios de la Universidad de los Andes, donde muchos de estos temas están dándose, ¿no? Estamos hablando de eso. Pues Ángela, la primera pregunta es, ¿cómo se evidencia o cómo podemos evidenciar la relación entre el campo y la ciudad? Digamos, no solo en el tema de la comida de sistemas agroalimentarios, sino ir un poco más al fondo de otras cosas que se nos dan en vínculos. Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación. Qué rico venir pues a conversar un rato sobre eso. Fíjate que pues cuando estaba yo viendo la pregunta, una de las cosas que más me ha gustado a mí de entrar a la universidad es que me pidieron Sandra Vilardi me pidió que armara el curso
donde pues muchos han tenido la oportunidad de participar y una de las preguntas del curso era cómo se evidencian estas relaciones que existen en los territorios. Y yo las llamé, digamos, dinámicas territoriales, o sea, hay una cantidad de dinámicas que se dan, a mí, bueno, lo otro es que a mí no me gusta usar la palabra territorio ya, porque territorio se volvió como urbano-rural, ¿no? O sea, territorio es el resto y Bogotá no es un territorio, ¿no? Porque además vengan al territorio, piensen en el territorio como si Bogotá no fuera un territorio, que eso no es cierto, tampoco Bogotá hace parte de un territorio. Entonces ahora pues la idea es más hablar de regiones y como lo plantea Diego. Entonces hay muchas maneras en donde se evidencian estas relaciones urbano-rurales que son constantes y a veces hacen parte de nuestra cotidianidad y ni nos damos cuenta. Uno, bueno, ya nombraste una adicional a la de los mercados agroalimentarios, que es la de los servicios ecosistémicos. Esa ni siquiera, yo me acuerdo cuando hicimos lo de las subregiones funcionales para el DNP, qué difícil era poder identificar esas relaciones y servicios ecosistémicos, porque solo los podíamos identificar en una sola vía, no en las dos vías, pero eso está presente. Ya con la profesora Sandra, eso lo estamos estudiando un poco más como para entender cómo es ese tipo de relaciones. Otro tema que a mí me parece fundamental es el mercado laboral. El mercado laboral es una dinámica presente en todas partes. Colombia, y yo le he dicho, tiene un potencial que ignoramos tan profundamente. Colombia tiene una estructura de pequeñas y medianas ciudades que se ha ido formando porque sí, y de buena parte de esa estructura de pequeñas y medianas ciudades es fundamentada por un dinamismo de un mercado laboral, donde la gente continuamente se desplaza de un lado a otro y eso genera bienestar. Ahí, bueno, están los temas culturales que también, eso sí, lo aprendí aquí de ustedes, yo no lo tenía tan claro, pero sin lugar a dudas es una dinámica territorial donde se evidencian estos vínculos urbano-rurales. Todos los temas relacionados con la educación, también con los temas de salud, mejor dicho, es que estamos llenos de vínculos y de interdependencias urbano-rurales que por lo general nosotros las desconocemos, pero yo les quería ya para hacer pues, el turno, contar que cuando yo empecé a dar la clase y tuvimos pues una charla, el curso es un curso tremendamente heterogéneo, más es uno lo que aprende que cualquier cosa, y ellos empezaban a decir de su cotidianidad una cantidad de dinámicas que están presentes y dicen, no, que por ejemplo, que el mercado laboral de mujeres, que es permanente, va y viene, que el tema de recreación de los niños, un tema que en las zonas rurales no hay parques, no hay nada, entonces los niños que vienen a zonas rurales van a las ciudades para tener acceso a servicios de recreación, una cantidad de cosas que las ignoramos, pero están ahí y que están presentes de manera permanente y que pueden, yo insisto, en ser un elemento transformador de los grandes problemas de la sociedad. Está interesante. Para abrir el espacio para Patrick Morales es el director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. ¿Por qué Patrick está aquí? Por dos cosas en particular. Uno, porque me parece que es una persona conocedora del tema cultural, que es un tema que poco exploramos en la política pública y que normalmente la tenemos por debajeada, con bajo presupuesto, eso, pero que yo creo que tiene un potencial y he aprendido a entender el potencial que tiene. Y segundo, porque la Alcaldía de Bogotá, así como el Plan Nacional de Desarrollo mencionó el tema de las relaciones rurales urbanas, la Alcaldía de Bogotá en su plan de desarrollo tiene una apuesta muy interesante por pensar a Bogotá como Bogotá región, no Bogotá solita. Bueno, aparte de que Bogotá tiene ¿cuánto? 80-70% de Bogotá es zona rural, cosa que pocas personas conocemos o vamos. También es una apuesta de saber que las acciones de Bogotá tienen que ver con todo su entorno. Entonces, pues también para hablar un poquito sobre Bogotá, pero también hablar de los temas culturales.
Solo para decir una cosa, cuando estuvimos en Chaparral hace mucho tiempo, en una apuesta gigante que hubo de todo un gobierno nacional sobre la zona del sur del Tolima, el alcalde de Chaparral decidió hacer unos gastos en polideportivos en zonas rurales. Y yo le decía, pero ¿cómo así? No, es de Bogotá, ¿no? ¿Cómo así usted? Después vine a entender que no existen zonas de juego para niños. Y uno dice, qué importante tratar de escuchar lo que la gente quiere para que se hagan las cosas que la gente quiere. En fin, pero eso es como las cosas que me acuerdo de lo Chaparral. Patrick, si nos metemos en el mundo de la cultura, ¿no? Y comenzamos a pensar y hablar de eso que están llamando el continuo urbano-rural, ¿no? Quisiera que nos comentaras un poco, tú cómo ves las relaciones entre el campo y la ciudad desde el, dirían ustedes, desde el foco de la cultura o en clave cultural. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación a este espacio, muchas gracias a la CEPAL. Diego, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo no soy especialista como ustedes en el tema rural, digamos, he hecho una reflexión en mi carrera más sobre el tema efectivamente cultural y patrimonial. Pero creo que efectivamente uno de los temas, y me gusta mucho como el lema de pues la frase que acoge este seminario, que es Tejidos Territoriales, porque una de las entradas para pensar efectivamente el tema de las identidades campesinas en contextos urbanos o identidades indígenas en contextos urbanos, o en general el tema de las identidades tiene que ver con la noción de tejido. Normalmente hemos pensado que las identidades son como escenarios muchísimo más fijados en el tiempo, y el tema de tejido es una metáfora que hemos usado desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para pensar efectivamente lo patrimonial más allá de las categorías clásicas. Nosotros hemos hablado más de una red de relaciones entre los patrimonios, es decir, esta separación entre patrimonio inmaterial y patrimonio material, muy clásico de las convenciones de la UNESCO, creo yo que ha sido un obstáculo para identificar las identidades diversas en la ciudad más allá de acepciones esencialistas, es decir, los campesinos tienen una cierta cultura normalmente relacionada con temas agroalimentarios, los indígenas en general tienen algunas manifestaciones inmateriales, pero el problema de esto es que esencializa identidades y no nos permite comprender los aportes de estas otras identidades y poblaciones en un contexto urbano. En esa perspectiva, digamos, lo que hemos hablado nosotros, Diego, es patrimonios integrados, es esta noción de tejido y de sentidos diversos, y esta relación de sentidos diversos en lo patrimonial permite entender que las identidades campesinas no son fijas y que pueden estar cambiando según las coyunturas casi siempre políticas, además de defensa de territorio. Y ese es un tema que a mí me parece importante por dos cosas. Y solo quiero mencionar, Diego, una cosa, no me quiero extender en la respuesta porque la pregunta es muy amplia, pero quiero decir que una cosa que logramos que nos parece importante desde el instituto en el POT adoptado por decreto por la alcaldía, es que dejamos una estructura en plan de ordenamiento territorial por primera vez en Colombia, o por lo menos en Bogotá. Una de las 4 estructuras del POT de Bogotá es la estructura integradora de patrimonios. Esto quiere decir que hay que comprender el ordenamiento territorial en clave cultural. Estoy resumiendo, es decir, normalmente el tema de la cultura en los POT quedaba subsumido en lo que llaman las estructuras socioeconómicas, digamos, y quedaba un poco subsumido en las otras estructuras que era básicamente el patrimonio natural o, digamos, la estructura ecológica principal, la estructura funcional y de servicios y los equipamientos. Nosotros logramos en POT de Bogotá meter el tema cultural y creo que uno de los puntos importantes para comprender esa relación, la pregunta que me haces, campo-ciudad en contextos urbanos, es que hemos desaprovechado unos modelos de ordenamiento muy potentes que tienen las comunidades campesinas y las comunidades rurales y las comunidades indígenas en contextos urbanos, que son pistas absolutamente interesantes para entender que el ordenamiento no se puede seguir haciendo con base en necesidades, sino con base en valores. Es decir, el ordenamiento territorial no se puede hacer porque a los campesinos les faltan equipamientos culturales o les faltan vías terciarias, eso es importante, pero la noción del ordenamiento tiene que comprender
que hay una cierta manera de relacionarse con los territorios, que es cultural, y que esa manera de relacionarse con los territorios, primero es cambiante, no está fija, y segundo, digamos, puede proveer unos temas como unas pistas muy interesantes para que esta ciudad en particular, pues con este POT, empiece a mirar temas tan interesantes como el ordenamiento en torno al agua. Por ejemplo, esta es una ciudad de espaldas al río Bogotá. El río Bogotá está allá abajo y tiene unos temas muy interesantes de ordenamiento, incluso cerca del aeropuerto están los camellones de las comunidades muisca, digamos, los testimonios arqueológicos del manejo territorial de los indígenas en el borde, digamos, de ciudad ahora, y eso nunca se ha concebido para entender cómo ordenar los territorios. Entonces, una de las pistas, creo, es el tema del ordenamiento, Diego, y creo que lo segundo que puedo desarrollar más adelante con un caso muy específico, cuando me vuelva a preguntar, si es que lo hace, es que debemos entender que las comunidades campesinas no solo tienen una identidad campesina. Nosotros estamos trabajando en Usme con un caso muy interesante de un parque arqueológico, que para mí es el hallazgo arqueológico más importante de Colombia, que son 2.500 tumbas de 800 años de antigüedad en la Hacienda del Carmen de Usme, y quienes han defendido esa hacienda han sido las comunidades campesinas, que luego empiezan a negociar con identidades indígenas que por supuesto reclaman la legitimidad ancestral de ese predio, pero que por supuesto a la vez son primeras líneas de la protesta social de Bogotá. Y son los mismos personajes que reivindican en ciertos momentos una identidad campesina para defender la expansión del borde urbano-rural de la ciudad, pero que en otros momentos reivindican incluso raíces muisca para defender la legitimidad del predio, y en otros momentos son las primeras líneas que han estado protestando en las localidades de Bogotá. Entonces, esa idea, si quiere, la desarrollo más adelante a partir del tema de Usme, pero sí es muy importante pensar que también en Sumapaz necesitamos una reflexión que culturalice la mirada de los campesinos de Sumapaz y que proponga una mirada, digamos, que diseccione políticamente quiénes son las organizaciones de Sumapaz y que no solamente los vea como personas que o cuidan el agua o dañan el páramo, sino que comprenda en una mirada histórica qué podemos aprender de las organizaciones políticas del Sumapaz en términos de ordenamiento y en términos también de figuras político-administrativas como la Reserva Campesina, que es su mayor reivindicación en estos momentos, pero sobre eso podría hablar un poquito más adelante. Yo siempre que hablo con Patrick, la cabeza se me hace, no, pero obvio, ¿no? Como hay temas que son muy profundos, ¿no? Y ahí es donde yo digo, o las reflexiones que hemos tenido en el proyecto y todo, lo vemos con los temas de Guanentá, los dejamos atrás, ¿no? Digamos como los temas culturales, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero hay temas que en política pública se nos han quedado totalmente atrás y que creemos que no son más importantes. Ahorita hago una reflexión que hemos tenido en el proyecto sobre eso. Yo tenía pensado, Camila Aguilar, una persona que conoce mucho sobre política pública en Colombia, hoy es la directora de la Fundación Alpina, pero es una persona que sabe mucho sobre ordenamiento territorial en Colombia. Yo me voy a ir por el lado de Alpina, pero voy a arrancar por el lado de ordenamiento territorial. No sé cuál sea más. Camila fue un muy buen tiempo directora de, no sé cómo se llama hoy, la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP, hoy es DRRR, pero no me sé la cifra, de descentralización. Bueno, en fin, no sé muy bien cómo está la cosa, pero lo que primero que quería, bueno, yo creo que voy a irme por el lado de desarrollo territorial. Nosotros o sea, ¿cómo hacemos para afrontar un tema que me parece que es complejo en política pública? A ver si podemos tener algunas ideas, igual también Ángela o Patrick, si quieren, ¿no? Digamos, porque listo, nosotros tenemos una serie de normativas que nos hacen pensar en la dicotomía rural-urbana. La parte urbana llega hasta aquí, de ahí para allá es rural. No, es como en norma, ¿no? Es como, nosotros somos un país súper normado, cosa que no sé si eso es en realidad, para muchos temas somos líderes en el mundo. Desafortunadamente para el tema de desplazamiento forzado somos lo mejor en normativa, que pasa es otro rollo. Esto es otro tema de ordenamiento,
tenemos unidades de planificación rurales y tenemos cosas y todo, pero en realidad el territorio es otro. Tenemos una restricción político-administrativa, límites en los departamentos, límites en los municipios, y así es lo que estamos formando en política pública. Pero ¿qué pasos podríamos dar o qué podríamos pensar para comenzar a romper o a poder tener como una visión como diferente un poco de cómo ordenamos esto, cómo decirle a un alcalde o qué tenemos que hacer para que una alcaldía diga, bueno, entonces yo sí puedo construir y el servicio público llega hasta acá y para allá no, qué pena, es lo rural y nos toca hacer la unidad de planificación rural y yo no sé de allá llega el acueducto y como que todo va en un detrimento de una cosa y la otra. Entonces pues es a ver si nos puedes dar algunas pistas. Buenos días, me tocó la más fácil, por la última, irónica. Muchas gracias de verdad por la invitación, es un gusto estar acá y poder conversar con ustedes. Pues yo creo, Diego, que la pregunta que me haces pues es la más compleja de todas, porque efectivamente hay mucha regulación, hay cosas que son fundamentales para que pueda funcionar, pueda haber una dinámica, y sí, digamos, no territorial, sino efectivamente del territorio, de los recursos, etcétera. Pero esas mismas normas muchas veces son las que no posibilitan que haya otro tipo de interacción. Entonces, pues claramente no es que no haya normas, pero sí que haya formas de romper un poco y demostrar cómo se puede. Yo creo que un reto grande y que pues el país ha venido avanzando mucho en eso es tratar de, si bien existen por supuesto los municipios y los departamentos, empezar a hablar de regiones y regiones, no una única forma de regiones, sino unas formas dinámicas de regiones, como mencionabas antes, por ejemplo Bogotá, hasta dónde, y depende de cuál es esa interacción, dependen también los límites que puedan funcionar para que esa específica región pueda adoptar distintas formas. Entonces yo creo que lo que nos falta es sí tomar esas normas, sí tomar esa cancha, digamos, que está marcada, pero empezarlo a ver de otras formas. Si hablamos del tema cultural o si hablamos del tema ambiental, entonces estamos hablando de un río que ya pasa distintos municipios, distintas regiones, distintas dinámicas, y hay que pensarlo sobre ese tema. Yo creo que ahí el gran paso que hay que dar es no solo pensar en esas regiones dadas y a partir de ahí tomar como los aprendizajes o las líneas para hablar de los distintos temas, sino al revés, que yo creo que por eso es pues la importancia de estos temas, empezar a hablar de los tejidos territoriales y ver cómo es a partir de estos que la región y el territorio se definen. Entonces, pues posiblemente haya cosas que hay que buscarle la salida, posiblemente hay cosas en las que no se puede dar, pero yo estoy segura que, pues sí, digamos que desconozco cómo ha venido evolucionando, pero desde el momento en el que empezaron a hablarse de las regiones de planificación y que hay unas formas posibles de configurarse esas regiones, también hay unas formas, por ejemplo, de configurar distintos esquemas de financiación, pero ese es el gran reto, porque también es difícil si yo soy el alcalde, la alcaldesa de no sé dónde y tú eres el alcalde de no sé qué, pero entonces quién corta la cinta y esto es de dónde, y entonces, ¿no? Y yo pongo la plata, pero entonces yo voy detrás en la foto, no, pues si yo también voy a poner la plata, yo también tengo que salir. Entonces, obviamente es necesario que haya unas reglas en ese sentido, pero también es necesario que se ponga el territorio de frente y el tema para que permita que haya una movilidad. Y ahí también lo pego un poquito con la forma de relacionarse, o sea, ya ahí traigo un poco la otra mirada, y es, todo esto también se resume en cómo se relaciona uno con el territorio, y quiero traer también una anécdota de cuando estaba precisamente de directora de desarrollo territorial, que estaba trabajándose el tema de la OSD en el temas territoriales, y nos hicieron una pregunta a mí y a otra persona que trabajaba más en los temas de ciudad. Entonces nos dijeron cómo es esa división. Entonces recuerdo que la persona dijo, no, yo trabajo en las ciudades, Camila en los territorios. Entonces,
Pues es exactamente lo que tú acabas de decir, y es cómo tenemos esta dicotomía de que es un territorio, o sea, ¿cómo es esto posible? Pero lo menciono porque así es como también el relacionamiento de las instituciones está dado. Y yo le sumaría a las distintas dinámicas que mencionaba Ángela, hay una muy importante y es la institucional o la del gobierno, que esa también es una dinámica, llamémoslo, no sé si urbano-rural o territorio urbano, porque así se ve un poco y son esos distintos niveles. Cómo nos relacionamos desde el gobierno con otros niveles de gobierno, que no, pues, pueden ser o no rurales, pero me refiero a otro nivel, y ese mismo otro nivel de gobierno, cómo se relaciona con su ruralidad y con su territorio. Yo creo que ahí hay una dinámica muy importante que hay que romper y es la forma en la que yo me relaciono. Y lo menciono porque lo viví en ese sentido y lo vivo ahora desde otro ámbito y es como uno desarrollando proyectos o haciendo programas, en el caso de la Fundación Alpina de desarrollo rural, también es muy importante cómo llega uno a una comunidad, cómo uno llega a un territorio y cómo lo está mirando. Es decir, no lo puedo ver como que yo traigo una solución, lo mismo que el gobierno central no se las sabe todas frente a un gobierno local, es exactamente lo mismo. Hay que ver cómo yo llego y tengo un enfoque participativo, un enfoque apreciativo, por supuesto el enfoque territorial, y es que yo no llego a una comunidad, yo no llego a un punto, yo llego a un territorio. Y esa comunidad con la que yo voy a trabajar se relaciona con ese territorio, tiene una dinámica en ese territorio y ninguna forma de aproximación puede omitir u obviar esos relacionamientos. Entonces, lo menciono porque creo que viene en todos los niveles y aplica para, digamos que para distintas camisetas. Ya, hay varios temas ahí que me surgieron en este momento, pues de lo que estás hablando. La primera, digamos, como curiosamente, hablando con algunas direcciones del DNP por este ejercicio, no sé qué, todo el mundo decía, pero ya habló con Henao, Henao es el director de desarrollo rural. Y era como, no, el tema de las relaciones rurales y urbanas es de Henao. Yo decía, no, pero, pues con otras direcciones decía, no, pero, ¿qué pasa con la relación ambiental? No sé qué, sí, pero ya habló con Henao, sí, yo sí he hablado con Henao claramente y hemos hablado, pero digamos como que tendemos a sectorizar temas, ¿no? Y eso no nos ayuda en los puentes, no nos ayuda a tener una comprensión más dinámica, más coordinada. Hablamos, uno de los retos de política pública, la coordinación, ¿no? Pero cuando ponemos el territorio primero, todo el mundo queda como muy bonito, es como vamos a hacer, ¿no? ¿Quién llega? ¿Qué? No, yo solo soy la persona que hago tal cosa. Y no, es muy difícil, ¿no? El tema de la coordinación. Lo segundo, y salió ayer en uno de los temas, y nos pareció pues uno de los temas, las entidades nacionales tienen un rol, pero las entidades nacionales no han entendido, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que ha habido muy poca reflexión sobre eso, de cuál es su rol con los territorios, con todas las instituciones que hay en la mitad y todo eso, pero es cómo se para el Ministerio de Salud para los temas territoriales, ¿no? Digamos, y es como, tiene un rol a nivel nacional, pero todo el mundo, y acá todo el tiempo lo han dicho, y es un tema que nos salió, es dejen que los territorios se organicen y hagan sus cosas, y sí, hay unas reglas, unas cosas, pero como que no hemos logrado tener eso, ¿no? Como que siempre desde el nivel nacional, y lo digo por mi experiencia, aplastamos o creemos que tenemos, o no, y llegamos ahí mucho de las cosas que pasaron acá era como, no sé, déjenos a nosotros trabajar, déjenos. Y curiosamente no era como es más la parte civil, ¿no? La que pide eso. En las instituciones públicas de los niveles están pues también un tema de recoger recursos, de poder tener, de hacer, entonces, bueno, en fin. Y creo que eso tiene que ver como cómo se trabaja con el territorio. Bueno, Ángela, ahora digamos, vamos a entrar un poquito más como en una materia de cada una de las cosas que están haciendo en este momento, ¿no? Y cómo lo ves un poco en las relaciones que política pública, lo rural urbano. Sistemas agroalimentarios, un sistema de coordinación, porque no solo está en el Ministerio de Agricultura, debería estar en el Ministerio de Cultura, no de Agricultura, ¿no?
también porque tiene que ver con el tema social de personas, ¿no? De los quienes producen, quienes hacen. En el tema de comercio, porque tiene que ver con una apuesta sobre circuitos cortos que es súper compleja, de unos niveles de organización económica, ¿no? Bueno, ¿cómo tú ves ese tema en el ámbito de la política pública, sabiendo que es un tema de más de uno? Bueno, Cantidad. uy, pues yo he tenido como tantas frustraciones con eso, que yo sí creo que el tema, a mí, bueno, primero, yo prefiero el concepto de sistema agroalimentario que al estrictamente agrícola. Y ahí quiero decir que soy una convencida de la integración de la agricultura, digamos, bajo un esquema de transformación, de generación de valor. Creo que eso es una dinámica transformacional, digamos, ese es mi punto de partida, pero no creo, me parece muy difícil pensar que el desarrollo de los sistemas agroalimentarios bajo una lógica de inclusión, de reducción de desigualdad, de mejoramiento de la competitividad, esté a cargo de un Ministerio de Agricultura tremendamente centralizado. Y ahí es donde la mayoría de los recursos para estos tipos de dinámica están en el ministerio, pero el ministerio no puede hacer mucho porque es una dinámica que es estrictamente de los municipios, de los departamentos, que no tienen cómo actuar. Entonces, yo lo primero que haría, así como se hizo con la salud, con la educación, haría algo muy similar para el tema agrícola o las inversiones en sistemas agroalimentarios. Eso es una tarea que debe estar a cargo entre los que generan esas dinámicas. Eso por un lado. Yo comparto ahí lo que dice Camila, que la unidad de análisis, para no decir la unidad de inversión ni la unidad de planificación, trasciende el municipio, interconecta muchas cosas y que se debería poder hacer acciones en la definición de esa unidad de análisis que se da. O sea, y se debe poder hacer, pues eso lo decíamos, Diego, desde que estábamos en el DNP, trascender del esquema estrictamente de proyecto a una provisión de un conjunto de servicios. Y eso implicaba una transformación de la estructura presupuestal del sector y de los departamentos. Es decir, usted aporta a un gran propósito, así como dice Mazzucato, que es, bueno, el sistema agroalimentario va a ser el principal empleador de esta región. Ese va a ser mi propósito. Para eso, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que tener asistencia técnica, tengo que tener riego, tengo que tener un tema de vías terciarias y secundarias, tengo que tener una infraestructura de red de frío, conectar con aeropuertos, no sé. Ese es el propósito. Y para eso, pues se debe poder gastar esos instrumentos en esa escala. Ese es como el análisis que nosotros le estamos dando, porque la preocupación que yo tengo, como se está dando la dinámica de sistemas agroalimentarios en Colombia, es que es una dinámica tremendamente centralizada. O sea, ya lo hemos visto con los datos, el 40% de los bienes que se consumen por los mercados mayoristas pasan por Corabastos. O sea, eso no tiene el menor sentido en un país como Colombia. Y van y vienen, ¿no? Y entonces van y hacen unos trayectos que hoy en día estamos viendo la consecuencia en los precios de los alimentos. Además, yo soy súper consciente, ¿no? Esto es un problema internacional, tenemos un problema pues digamos, de reducción de la producción por decisiones que se tomaron, siempre hay un rezago, pero también cuando ocurre lo de la pandemia, vemos qué tan vulnerable es nuestro sistema y qué tan poco conectado está. Y ahí es donde yo encuentro que tenemos una deficiencia en cómo hacemos la política pública. Hubiera sido mucho más fácil manejar la situación de la pandemia y de desabastecimiento si hubiéramos tenido circuitos más cortos y medianos que pudieran proveer de una manera más estable alimentos. No tiene sentido, lo vimos cuando íbamos a Chaparral hace años, que los tomates los tomates de Tibú venían de Corabastos de Bogotá. Imagínense el trayecto. Cuando de pronto podía tener una provisión de tomates incluso importados,
podría ser más cerca de traerlos de Venezuela, que vinieran de Bogotá hasta acá. Entonces, sí creo que la forma de inversión del sector agropecuario hace que el sistema agroalimentario sea tremendamente centralizado y vulnerable y que no nos permita aprovechar la dinámica en términos laborales, en términos de ingresos, que sí puede mover la economía de este país. ¿Qué hacer? Pues no, estoy pensando. A ver, voy a seguir con Camila porque me parece un poco que enlaza el tema y después seguimos con Patrick. Camila, ya en Alpina, ¿no? Es un tema ya empresa privada, la fundación viene haciendo una serie de proyectos de trabajos con comunidades, ¿no? Y que tiene que ver con lo que menciona Ángela, ¿no? Un tema de circuitos, de proveedurías, de ir, creo que parte, y esto me lo invento, pero asumo la parte de la misión es, Alpina trabaja con una serie de proveedores, muchos de estos pequeños y eso, y hay un trabajo que espera, pues, ¿no? Amplían su trabajo en la parte social. ¿Esto cómo lo ven? ¿Cómo es este tema de la organización, de las proveedurías, de tratar de ver quién es la gente, con quiénes trabaja Alpina, cuál es la responsabilidad de Alpina también, o que Alpina asume, ¿no? Con tener los mejores productos? Bueno, todo esto hace parte también pues de que Alpina pueda funcionar, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, pues gracias por la pregunta porque eso me da la oportunidad de contar un poquito mejor cómo funciona la fundación. La Alpina tiene una forma de ver las cosas y es que Alpina como empresa es quien maneja directamente sus esquemas de proveeduría y sus temas de, digamos, de trabajo con toda la cadena de valor, con los proveedores de leche, de frutas, etcétera, porque es directamente algo que va a ir con el negocio. Entonces tiene una forma de decir, yo directamente como empresa tengo una responsabilidad que ya no se llama responsabilidad social, pero es ese trabajo de valor compartido directamente desde la empresa. Y es muy importante porque es un valor grande, porque lo que busca la fundación es precisamente poder llegar a donde no llega el negocio. Por eso nosotros como fundación tenemos trabajos en Nazaret, en la Alta Guajira, donde no solo no llega a ese negocio, sino ningún otro negocio, ni nadie. Entonces, la idea de tener una fundación es decir, bueno, ¿cómo puedo yo expandir un poco y aportar a esa problemática de desarrollo rural en este caso, en otras regiones con los conocimientos, con las tecnologías, con lo que se necesita en cada región, pero aportar desde una forma adicional a lo que hago desde la empresa? Entonces, en ese sentido, pues nosotros trabajamos por supuesto con muchas comunidades en el Cauca, en Cundinamarca, en La Guajira, como les decía, pero más ya pensando es en cómo podemos llegar más allá y a sitios donde no hay oportunidades tantas de comercio. Y por eso quisiera hablar de lo que mencionaba ahorita Ángela y que mencionabas tú de los circuitos cortos, porque yo creo que es así y está visto. Nosotros, por ejemplo, durante la pandemia levantamos una encuesta con todos los productores nuestros para antes de salir a dar mercados como locos, entender qué estaba pasando. Y resulta que como uno de los trabajos, de la forma de aproximación nuestra de los proyectos es los circuitos cortos y los anillos de cercanía, los productores no se vieron afectados de la manera en la que vimos. O sea, nuestros productores, pues hablando obviamente de una muy pequeña muestra, pero que aplicaba desde La Guajira hasta Cundinamarca o Cauca, porque justamente vimos y tenemos la forma de ver que esos circuitos funcionaron y se reemplazan. Un proyecto de mujeres que está vendiéndole al mercado cercano, a los restaurantes de la vereda, claro, cerraron los restaurantes, pero la gente sigue consumiendo. Entonces, ella tiene la posibilidad de montar su esquema rápidamente, de ajustarlo para proveer a las personas de los mismos productos y reemplazar, digamos, esa comercialización que estaba teniendo, pero porque la menor cantidad de intermediarios se lo permite. Entonces yo creo que ese es un esquema que tenemos que empezar a mirar y no pretendiendo tener la solución y mucho menos a lo que estábamos mencionando, pero sí quiero hablar desde el rol de la Fundación Alpina y de las fundaciones, y es rescatar
el hecho de poder hacer pilotos, porque es que cambiar, yo entiendo que mañana para el gobierno, mañana cambiar la política pública de una cosa a otra, pues no es sencilla y tiene unas implicaciones, y precisamente todos hemos estado allá y tampoco lo logramos hacer de una forma o de otra. Entonces, yo sí quiero rescatar, porque por lo general los pilotos han entrado en desgracia, es como un piloto, no, qué horror, eso no es nada y eso es una gastadera de plata que nadie… El problema del piloto no es el piloto, el problema del piloto es que no lo evaluamos y no de verdad esperamos a ver qué pasa y lo aplicamos o lo replicamos. Y ahí yo, si es desde esta camiseta, sí veo que hay todo un andamiaje de organizaciones, porque no soy solo yo, que están dispuestas a decir qué necesita el gobierno y yo lo piloteo, yo lo puedo evaluar y en distintos temas. En mi caso, pues en sistemas agroalimentarios, el tema rural, pero en muchos de estos relacionados con los vínculos urbanos-rurales en el tema de empleo. Hay otras fundaciones que estarían dispuestas a decir, ¿por qué no hacemos un piloto, lo evaluamos y miramos cómo es ese relacionamiento? Entonces tal vez me adelanté un poco a la pregunta de cuáles son esas soluciones de política pública. Yo me atrevería ya a poner en la mesa, y es que reivindiquemos el piloto, llamémoslo de otra manera. Exacto, entonces eso es lo que, digamos, las fundaciones, nosotros nuestro lema es somos un laboratorio social, por eso, porque más allá de hacer un proyecto X o Y, lo que nos llama es mostrar lo que estamos haciendo, que no hay ningún otro interés, es decir, cómo, mire, esto funcionó o esto no funcionó, porque también ahí es importante cuando se está en el gobierno, la capacidad o la posibilidad, no capacidad, sino posibilidad de innovar es muy difícil, es muy poca, pues porque tú tienes unas normas, unas metas y unos temas que te van a cortar. Pero en cambio hay una serie de organizaciones que están dispuestas a hacer eso, que pueden cambiar esa política. Ángela me dijo que quería decir una cosita, pero quiero decir dos cosas. No, es bien interesante, sí. En uno de los temas más claves, aparte del de coordinación de las entidades públicas y las políticas, es la capacidad de escalabilidad de las acciones en lo público. Y pareciera que lo público se la pasará haciendo pilotos. Hay algunas cosas que son generalizadas, grandes y eso. Y en el sector agricultura lo vemos muy claro, ¿no? Me acuerdo que uno de los programas, no sé cómo se llame hoy, Alianzas para la Paz, se llaman Alianzas Productivas. Y cuando le decían a uno, no, es que nosotros este año hicimos 127 alianzas productivas. Y yo decía, no llegamos casi ni al 10% de municipios en Colombia, de una asociación por municipio, no estamos cambiando realidades. Pues algunas personas posiblemente sí, pero no la política pública, que es algo mucho más, cómo crear esas condiciones para que las cosas vayan cambiando. Unos temas de sostenibilidad de eso. Para Patrick, como retomando los temas culturales, una de las cosas que hemos hablado, o de esas cositas que hemos votado por ahí, es, hay una gran preocupación en la política pública por temas que son mucho más inmediatos, temas de generación de ingresos, que la gente tenga recursos, ¿no? Pero me parece que nos hace falta en muchos casos el aglutinante, el cemento, ¿el qué dices? El pegante. Y en algunos casos nos hemos dado cuenta por los temas medioambientales, cosa que hablamos con Sandra, es como el medio ambiente es un pegante fuerte porque nos va a permitir estar de aquí a futuro, digamos, ¿no? En términos reales, ¿no? El agua, los bosques, el aire. El tema cultural es otro pegante para mí. De entender, o sea, como pasar de, bueno, sí, la gente necesita plata y hagamos esta acción, no sé qué, a tratar de transformar o entender para apoyar las transformaciones que el territorio quiere. Me gustaría que, como con base en lo que han venido trabajando, sé que han hecho una apuesta, otra de las apuestas y otras de las cosas de política pública que creo que quedan claras en este proyecto es que, pues esto haciéndolo desde un escritorio no va a funcionar nunca, esto hay que ir a hablarlo y cuanto nos cueste y aprendamos a cómo es que se hace con la gente, ¿no? Y creo que hay una apuesta en el instituto bastante interesante sobre el tema, uno, pues como lo mencionabas, pues un tema patrimonial, ¿no? El patrimonio, Patrick tiene una idea que es muy fuerte, dice el patrimonio es un tema revolucionario. Sí, dependiendo cómo uno lo vea, ¿no? Pero es un aglutinante, es como, si quiero responder lo patrimonial
una vez más, no es el edificio que también lo es, o el monumento, sino patrimonial es también lo de los muiscas aquí en Bogotá, en Bosa, diciendo queremos una forma de vida dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, quiero que nos cuentes un poco, nos digas un poco si es este pegante, si es un aglutinante, si tú cómo lo ves y un poco con la experiencia que han tenido en el instituto. Sí, creo que sí. Y insisto que la entrada al asunto es mirar un poco, si se quiere, tener una visión distinta de la construcción de la cultura y del patrimonio. Muchos niños de Ciudad Bolívar nos decían, yo quiero ir al centro histórico para ver el patrimonio de Bogotá. Y durante mucho tiempo el instituto no reconoció, y nunca hizo presencia, por supuesto, en Ciudad Bolívar, en Usme, e incluso en Sumapaz, donde podría haber un tema de patrimonio natural bastante claro, digamos, en su acepción clásica. Nosotros estamos trabajando en Ciudad Bolívar porque reconocemos que precisamente el pegante, el vínculo social, está ahí en unas activaciones patrimoniales distintas. Esto es una ciudad informal, el 30% de Bogotá es una ciudad informal, y hay unos aprendizajes importantísimos en términos de vínculo social en Ciudad Bolívar que son patrimoniales. El patrimonio, es decir, cómo se reconoce la gente de Ciudad Bolívar, es cómo construyeron su ciudad informal en detrimento además el estigma que tiene Bogotá sobre Ciudad Bolívar cuando el 80% de los materiales de construcción de Bogotá, no digamos fuera de Ciudad Bolívar, han sido las canteras que ahora están allá en Ciudad Bolívar. Entonces hay unos estigmas donde insisto que el tema es de vínculo social, es decir, la cultura, nosotros lo decimos desde el patrimonio, pero uno podría decir de la cultura, es un tema de vínculo social. Y ahí el problema ha sido que no se ha reconocido ese vínculo social, por ejemplo, en temas que mencionabas tú y que mencionaban de divisiones político-administrativas. El reto que tiene Bogotá, que no me lo imaginaría para Nación, es pasar de 20 localidades a 33 UPLs. Y esto tiene unas resistencias muy grandes, pero creo que es una oportunidad muy interesante de entender cómo se definieron localidades como Kennedy, como Bosa, que tienen 2 millones de personas, y cómo las podemos redefinir leyendo las reivindicaciones de vínculo social y cómo la gente se siente parte de un barrio que fue partido por una división administrativa que no tenía ningún sentido. Entonces, la redefinición, o por una vía, normalmente por una vía, digamos, la redefinición de las UPL es un reto muy grande. Quiero como hablar de esto muy rápidamente. La gran reivindicación, y por qué no resistencia al POT, al proyecto de acuerdo del POT, se hizo en clave patrimonial. La gente decía, yo quiero conservar mi barrio, la relación con mi humedal, mis huertas caseras, mi antejardín. Si uno se fija, la resistencia a un POT, a cualquier POT, más allá que podamos discutir aquí si el de esta administración es bueno o malo, que no lo vamos a hacer acá en este espacio, lo que quiero decir es que las reivindicaciones se hacían era en clave patrimonial, en clave cultural. Esto quiere decir que es tiempo que en los temas de modos de vida y las entidades que se ocupan del campo tomemos en serio la cultura. Tomemos en serio la lectura de los vínculos sociales y trascendamos el tema de la participación. De participación estamos hablando en política pública hace 50 años y está muy bien, claro que hay que hacer participación. Lo que hay que propender es por unas lecturas que nos permitan desde la comunidad, desde lo local, comprender entre otras cosas las formas de ordenamiento. Aquí la respuesta a la crisis global y climática es una respuesta de modos de vida, de defensa de los modos de vida. Esa es la única respuesta a la crisis climática que se nos viene, de reconocimiento de los distintos modos de vida que hay, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, con 14 cabildos, con comunidades campesinas, no solo en Usme y en Sumapaz, en Kennedy, en Bosa, en Fontibón, en Engativá, hay comunidades campesinas que tienen unas identidades que tenemos que comprender. Y cierro con esto, Diego, ellos no están reivindicando, los campesinos de Usme, que defendieron la expansión del borde urbano rural con el parque arqueológico, es decir, lo que hizo el descubrimiento arqueológico es congelar 30 hectáreas que estaban pues, pensadas para temas de vivienda. Congeló 30 hectáreas y ellos no están defendiendo que se quieren separar de la ciudad con tratar de frenar la expansión. Ellos están diciendo que se quieren conectar de otra manera con la ciudad. ¿Cómo? Con un parque arqueológico de incidencia local en Bogotá y nacional, porque es muy loco que Colombia, bueno, en realidad Colombia sí los tiene, Bogotá, una ciudad de 10 millones de personas, no tenga ninguna reflexión arqueológica sobre el pasado y que continuemos la tendencia de derribar
y construir nuevo. Entonces ahí hay unas referencias. Con esto quiero decir que las identidades campesinas no solamente son móviles, como lo dije al principio, sino que no están reivindicando una separación entre mi identidad local y la identidad global de la ciudad. Están buscando nuevas alternativas de articulación a lo global a través de temas absolutamente innovadores como la arqueología. Tremendo tema, nos quedan muy pocos minutos, pero con lo que mencionas, el proyecto se acercó a diferentes zonas de Colombia concebidas históricamente o mentalmente, ¿no? Y cuando uno se acerca a las regiones, resulta que las regiones no son tan así, son bastante diferentes de lo que uno considera. En el sur del Tolima nos pasó, llegamos, no, el sur del Tolima, y un poco de la idea de esto de las regiones, esto era, bueno, si hay algo debajo que nos dice que somos del sur del Tolima, podemos hacer. Claro, cuando uno llega al sur del Tolima le dicen, no, una cosa es Río Blanco, Chaparral, Ortega, y otra cosa es Natagaima, Planadas, Ataco, ¿no? Y nosotros pues por muchas cosas, porque la carretera es pésima, pero por muchas cosas no, tampoco somos como, sí, somos el sur del Tolima, pero tampoco somos el sur único del Tolima. Y creo que, y lo hablaron ayer, lo mencionó ahorita Camila, y lo mencionas tú, Patrick, así como los territorios están en una constante dinámica de cambio, de pronto una obra de infraestructura cambia una serie de dinámicas, ¿no? Las une, las desune, las mueve o no, y creo que eso es un tema que en política pública es todo un reto, y es dejemos de pensar que las cosas se quedaron quietas o que las cosas están quietas. Las cosas son de un dinamismo, algunos más evidentes que otros, y para tocar un poco, porque este proyecto también nace de un tema de paz y de entender los temas de paz, también tiene que ver con que el conflicto armado nos hizo cambiar las dinámicas en las regiones, nos hizo creer otras cosas, pero también nos ha dado oportunidades el tema de la paz. Muchas de las cosas y lo que vimos en Chaparral, pero también de lo que se ve en la zona de Montes de María, del oriente antioqueño, eso es un retorno de gente joven y un poco el tema de la apuesta de la gente joven, ¿no? Que se cansó de vivir en las ciudades o que no lo ve y se devuelven, pero tienen un tipo de una conexión con las ciudades que les permite estar en zonas, ¿no? Tratando de tener propuestas desde donde están. Es como que son temas que uno va reflexionando en torno al tema cultural, ¿no? Y jóvenes que porque estén pueden ser los de Sumapaz, pero no porque estén en una región, no tienen unos vínculos súper fuertes con gente de otro país, vinculados, ¿no? Y hay unos entre el campo, la ciudad, entre campos y campos, entre, ¿no? Zonas que es como toda una dinámica nueva que la política pública creo que está tratando de ver qué hace. Yo nada más quiero decirles como una última pregunta, y bueno, a Camila ya lo mencionó, pero un poco tiene que ver, y ya esto es para cerrar, bueno, algunas pistas para donde vamos a ir, algunas ideas, no tiene que ser específicamente pistas en general. Dos, y un poquito con el tema de información, ¿no? ¿Cómo hacemos con, me dicen acá porque ahorita sigue Daniel, que también tiene una agenda un poco restringida, Daniel Gómez, el subdirector del DNP, pero entonces un poco con el tema de la información, ¿cómo hacemos para poder visualizar un poco, para ver un poco cómo es esta dinámica? Y con eso cerraremos el panel, gracias. Tal vez voy a contestar con dos ejemplos. Uno muy viejo, que es cuando estábamos en las negociaciones de las marchas campesinas en Tibú, el tema de la carretera, que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo. Las comunidades que estaban en esa zona, o sea, había un planteamiento de hacer un desarrollo de infraestructuras secundarias y terciarias, se hizo un COMPES, todo eso, una cosa tremenda, de unas inversiones bárbaras, pero la lógica que se había concebido para el desarrollo de esas vías era conectar los municipios con la Ruta del Sol. Esa era la lógica, espina de pescado. Yo aprendí eso todos los días. Y eso porque es que nos va a conectar con los canales internacionales, y mejor dicho, y ellos decían, no es que estemos en contra, pero por favor conéctenos entre nosotros. ¿No? O sea, mire que es que para ir de tal municipio a tal municipio, pues yo me tomo más que para ir un tema que tiene que ver, ellos se querían
Ellos no estaban en contra de la vía, ellos querían era que aprovecháramos la coyuntura para que se conectaran entre ellos. Uno más reciente, cuando empezó la pandemia, estábamos nosotros empezando un proyecto en el Pacífico y me acuerdo que no pudimos ir, se cerró todo, bueno, y era un proyecto muy chévere y resulta que nos tocó iniciar el proyecto por Zoom, imagínense. Y acababa de instalar el gobierno el apoyo directo en el marco de la pandemia. Y estábamos ahí conversando, pues estamos muy asustados todos, no sabíamos qué iba a pasar esto, pues ni siquiera sabíamos si lo que nos habíamos propuesto íbamos a poderlo llevar a cabo. No, mentira, no era el proyecto, era el curso era la primera clase del curso de la maestría de interculturalidades de la Javeriana de Cali. Eso me acuerdo. Entonces yo tenía que dar la primera clase y una de las alumnas me dice, pues mire, pues sí, aquí pues sí, no, eso nos encerraron y todo, y pues sí, pero pues yo problema de hambre no tengo. Nosotros entre la comunidad no me sirven mucho los 80.000 pesos que me están mandando de la transferencia, porque es que eso no es la dinámica en este territorio. ¿A dónde yo voy con eso? Y ya para cerrar un poco con tu pregunta de hacia dónde pueden las pistas. Lo primero que yo creo que sí tenemos es que flexibilizar la forma de implementar las políticas o los instrumentos. A veces pensamos en la facilidad del funcionario público más que en la necesidad concreta de la persona a la que vamos a beneficiar. Y eso lo digo un poco cuando escuché la primera intervención, que hay que conectar a todos los colegios rurales y que hay que ponerles internet. Yo creo que hay que hacerlo, sin lugar a dudas. Pero yo no sé si ese instrumento es el adecuado para lograr que más niños vayan a las escuelas en las zonas rurales. Y hay una súper apuesta de conectividad de unos recursos gigantes, pero no hemos entendido cómo funcionan las escuelas rurales y cómo es el modelo y cómo van y cuáles son. Entonces yo creo que nos toca hacer un esfuercito y ponerle más flexibilidad a la forma en cómo implementamos las políticas públicas. No, pues yo ya más o menos me adelanté, pero solo quería como en línea con lo que tú acabas de decir, Ángela, y yo también creo que hay ejemplos ya sucediendo, o sea, más allá de de la sugerencia de los pilotos, hay ejemplos en territorio. Y yo creo que una pista importante es ver qué está pasando, cuáles son esas prácticas de lo que ha funcionado, cómo ha funcionado, y poderse basar en eso. Yo creo que ahí se ahorra tiempo, se encuentran cosas funcionando, y eso también responde un poquito al tema de la información. Ahí hay información, más que información estadística, hay información en los territorios, en distintas comunidades, en los distintos temas, de cómo se han abordado esas dinámicas y cómo ha funcionado. Entonces yo creo que una pista importante es ponerle la lupa a eso. Solo una cosa, Patrick, solo es un pequeño, ayer hubo un panel en el cual estábamos hablando de cómo tratar de recoger información o tener información, ¿no? Y muchísimos métodos nuevos. Por aquí está Tomás, que nos acompañó con un tema de recolección de datos por Twitter, y la cosa es que al final dijo, bueno, Twitter no sirve para nada en la ruralidad, pero una serie de mecanismos interesantísimos y metodologías, ¿no?, de inteligencia artificial y métodos ahora celulares, pues que es casi que todo el mundo tiene más celulares que colombianos y colombianas hay, ¿no? Bueno, pero digo, hay una cantidad de metodologías, ayer pusieron unas ahí sobre la mesa, decir, pucha, puede ser mucho más fácil que saque fotocopias, llene a mano, que es un tedio, que se pierde, que no está lo que la gente dice, que la oralidad no está, bueno, y muy interesante. Después hablamos un poco de eso porque creo que les puede servir además a todo el mundo. Patrick, qué pena. Pues yo creo que el ejemplo que diste es como el ejemplo de la carretera en Tibú, pues es el ejemplo y es el llamado simplemente a que desde las instituciones pues que tienen la construcción de la política pública a cargo en varios temas
se deje de considerar a la cultura como el evento, como la manifestación, y se considere a la cultura como una clave para comprender precisamente apropiaciones territoriales, vínculos sociales, temas de ordenamiento. Si seguimos considerando la cultura como la manifestación, por ejemplo, la gastronomía del campesino, nos vamos a quedar sin claves de lectura muy importantes. Entonces es un llamado, digamos, y ese llamado es global, eso está pasando. Y si no nos subimos en ese bus rápidamente, pues vamos a seguir planificando sin realmente comprender qué es lo que está pasando en los territorios. Bueno, yo ya para cerrar esto solo quiero traer unas palabras que con Sandra Vilardi, que debía estar acá, no pudo, está todo bien, y es que en el tema medioambiental las relaciones entre lo urbano y lo rural, el proyecto nace con la intención de tener que se fortalezcan y que sean positivas y que mejore tanto lo urbano como lo rural, no dejar a nadie atrás, bueno, una serie de cosas, premisas que ha habido por ahí, pero las relaciones son asimétricas. Bogotá recibe el agua del páramo y sabemos lo que devuelve para la otra parte de la ruralidad. La disposición de basuras de las urbes, eso es Bogotá, pues un ejemplo claro, el río Bogotá, pero hay muchos ejemplos de pequeños poblados que hacen lo mismo, ¿no? Como que tenemos que volver a pensar y que las urbes tienen que llegar a pensar en que son tan responsables del desarrollo rural como de su propio desarrollo, ¿no? Obviamente el tratamiento sobre lo rural tiene mucha incidencia, ¿no? Tumbar, hoy que hablamos de temas de sostenibilidad, bueno, con Sandra también hablamos un poco sobre eso, ¿no? Por ejemplo, y del impacto, digamos, que tienen las acciones que tenemos en política pública. Viene un metro, pero no sabemos claramente dónde se van a dejar los escombros que van a salir del metro, hoy en Bogotá. Entonces es como, pues vamos a afectar a zonas aledañas, ¿no? El continuo, desafortunadamente, y lo que tenemos que cambiar es que el continuo, la lógica de lo que tenemos que buscar es el beneficio, pero hay muchas cosas que tenemos que cambiar que no son beneficiosas. Lástima que Sandra no se hubiera podido acompañar. Yo quiero agradecerles a ustedes y a las personas que estuvieron conectadas por acompañarnos en este panel. Gracias Patrick, gracias Camila, gracias Ángela por acompañarnos, por sacar tiempo, por querer hablar. Me pareció muy interesante, muchas gracias. Y pues nada, dejamos a Daniel Gómez, subdirector del DNP, para que nos acompañe, nos quiera hacer un cierre, englobar un poco de muchas ideas que salieron acá. Espero que, bueno, pues Daniel, por favor. Si quieres. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, a la CEPAL, a Olga Lucía. Siempre es un placer escuchar a colegas que saben tanto de estos temas, una gran oportunidad de aprendizaje de Camila, de Ángela, Diego, Patrick, súper interesante el panel y todo el evento y todo el proyecto, ¿no? Es un gran momento para tener estas reflexiones porque estamos en cierre de gobierno y en comienzo de reflexión para un nuevo plan de desarrollo. Entonces creo que es exactamente el momento para abrir estas discusiones. Ya desde el Departamento Nacional de Planeación, los equipos técnicos y los que han pasado por planeación saben que desde el gobierno anterior uno empieza a pensar en cuáles son esos temas críticos a los que hay que darles continuidad, cuáles son los nuevos temas que hay que meter en el plan de desarrollo, las nuevas ideas. Entonces estamos en un gran momento, en momento de campañas electorales también, entonces es el momento de dar todos estos debates. En este cierre quiero hacer un recuento un poco de qué hemos hecho y cómo ha evolucionado la formulación de política pública con relación a las relaciones campo-ciudad, campo-ruralidad, urbanidad, muy en línea, y van a ver que estamos muy alineados con la presentación de Diego de introducción al panel anterior. Siguiente, por favor. Entonces, tal vez siguiente, no sé si tengas eso, fantástico, gracias. Así puedo
Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces lo primero es que creo que todo, la formulación de políticas y la evolución de políticas es un tema incremental, ¿cierto? Entonces, ninguno de nosotros que ha pasado por planeación o por el quehacer de la formulación de políticas aspira a que ya el nuevo modelo, el cambio de paradigma se incorpore en políticas de una vez, por muchas restricciones como las que mencionaba Camila, de los temas normativos, regulatorios, por la misma forma como trabajamos en el Estado y en la que por la forma en que funciona la administración y las divisiones administrativas, políticas, etcétera, ¿cierto? Hacemos el esfuerzo y planeación es un buen sitio para hacer este esfuerzo realmente de romper con esa sectorialidad que mencionaban también en el panel. Un gran esfuerzo que estamos haciendo ahorita es precisamente identificar esas áreas donde hay que trabajar entre varias direcciones técnicas. No tiene sentido que la dirección de desarrollo urbano nunca se hable con la dirección de desarrollo rural, ni con los de territorial, ni con ambiente, ¿cierto? Y el reto grande es cómo hacer para tener esos proyectos comunes, para pensar en un portafolio de aportes a una solución, a un objetivo general. Uno de los avances, y antes de empezar de meterme en la presentación propiamente dicho, uno de los avances interesantes de los últimos dos gobiernos es esta idea de los contratos plan o los pactos territoriales que buscan esta confluencia de aportes entre el gobierno nacional y subnacional y entre sectores también para dar unas soluciones en el territorio, y es armado en la región. Eliminemos lo de en el territorio, ¿no? Eso es otra tara que tenemos, ¿no? Pero entonces es cómo pensar en precisamente lograr esta complementariedad entre soluciones y soluciones integrales desde diferentes sectores, ¿no? Entonces, voy a hacerles una presentación que muestra cómo hemos avanzado en el actual plan de desarrollo, qué está pasando actualmente en términos de nueva formulación de políticas, donde vemos que están los temas y los insumos para ese nuevo diálogo con todos los que van a estar pensando el país este semestre, pensando en la transición hacia un nuevo gobierno. Entonces, en el actual plan de desarrollo, como mencionaba Ángela y como mencionaba Diego, como mencionaban en el panel, ya hay un capítulo muy interesante. Bueno, y Olga Lucía conoce muy bien, todos ustedes creo que conocen muy bien el plan, pero ya se refleja este cambio de paradigma, ¿cierto? Consideramos que hay que conectar territorios para potencializar el desarrollo, y esto implica entender el territorio como un continuo, ¿cierto? No como una dicotomía. Entonces está la idea del continuo urbano-rural, donde se entienden las delimitaciones en términos de la interacción que se ofrece, las oportunidades, las potencialidades, las capacidades, ¿no? Se busca entonces impulsar esos vínculos en ese continuo, ¿cierto? Ahí nos quedó como todavía la dicotomía. Entonces ahí todavía estamos en una transición, ¿cierto? Pero hay que permitir que aumenten entonces esos flujos de bienes, de servicios, de gente, de conocimiento, de tecnologías, para precisamente eliminar las diferencias en bienestar. Y de nuevo, yo creo que eso ya está muy metido también en el ADN de cómo lo pensamos en el DNP. No se piensa necesariamente en eliminar las desigualdades en ingreso, por ejemplo. El criterio tiene que ser bienestar, y hay diferentes disyuntivas entre diferentes factores que van a contribuir a ese bienestar, y habrá gente que está dispuesta a sacrificar algo de ingresos por alguna otra dimensión tal bienestar. Yo creo que eso implica que siempre va a haber una heterogeneidad en el territorio, pero la heterogeneidad no debe estar en el nivel de bienestar según lo entiende la misma gente que decide dónde vivir, dónde interactuar, dónde trabajar, dónde desarrollarse, ¿cierto? Entonces, eso es un punto bien importante. Voy a cubrir 4 puntos, un poco los antecedentes, los vínculos urbanos-rurales en el actual Plan Nacional de Desarrollo, contarles sobre planes, políticas públicas que están ahorita en elaboración, en discusión. Hay varias que están ahorita para cerrar antes de finalizar gobierno que creo que van a ser buenos insumos para
toda esta reflexión y pues terminar con unos mensajes finales y mensajes finales y despedida, que creo que este va a ser mi último evento como subdirector del DNP, entonces para cerrar con broche de oro. Entonces, hablemos un poco de los antecedentes. Importante, partimos de la reflexión que hubo en el panel donde se elimina tal vez esa división clarísima entre lo urbano y lo rural. Las zonas rurales incluyen elementos urbanos, procesos, conurbación, desplazamiento de actividades a periferia, y las zonas rurales también tienen una relación muy estrecha con zonas urbanas, ¿cierto? Hay acceso a factores productivos, hay servicios en los municipios intermedios y grandes núcleos urbanos hacia lo rural, hay una cantidad de relaciones económicas, sociales, culturales. Entonces, por esto me gustó mucho el panel porque creo que está muy alineado con la visión que quedó en el plan y con nuestro entendimiento de hacia dónde vamos. Muchas preguntas por contestar, muchas preguntas de cómo implementar estas visiones, y creo que ahí está el reto de cómo formular las acciones de política pública hacia adelante, ¿cierto? Pero entonces, clave entender también que los espacios urbanos incorporan temas que tradicionalmente han sido del resorte rural. Entonces, los temas de recursos naturales, procesos ecosistémicos, servicios ecosistémicos, uso de tierra, disposición de desechos. Clave acá que hemos avanzado también en los instrumentos para analizar todas estas características. El índice de ciudades modernas incorpora mucho de esto, entonces creo que eso hay que pensar cómo incorporamos estas ideas en nuestras formas de medición, en nuestras formas de análisis, en nuestros instrumentos de análisis de esa realidad que va a informar luego la política. El ICM creo que es un avance en esa dirección, que ya está empezando a incorporar esas ideas. Entonces, tipos de interacciones mencionaron en el panel y durante el evento varias de esas interacciones demográficas, económicas, la provisión de bienes y servicios, la gobernanza, el medio ambiente y sostenibilidad. Creo que en general y esto es, las mismas ideas aplican como a las relaciones internacionales, como a las relaciones nacionales. Hay que pensar en cómo generar flujo de conocimiento, cierre de brechas tecnológicas, de cómo producimos, cómo vivimos, cómo logramos transformar la forma en que logramos ese objetivo de un mayor bienestar. La misión de internacionalización tiene unos mensajes muy similares que creo que son aplicables también al interior de la frontera. Las fronteras también son divisiones políticas un poco arbitrarias, igual que los municipios, igual que todas las divisiones políticas que nos podemos imaginar. Entonces hay que pensar cómo podemos promover y aprovechar ese flujo que traspasa los límites administrativos y políticos. Un factor importante es que esas relaciones en este continuo urbano-rural tienen un impacto importante en pobreza. Encontramos que el índice de pobreza monetaria se redujo mucho más en municipios cercanos a centros urbanos en contraste con los que están más lejos. Creo que acá, y estaba reflexionando cuando oía los puntos del panel, el punto crítico acá no es la distancia, ¿cierto? El punto acá es la conectividad, son las interrelaciones. Lo interpretamos inicialmente, y eso es un punto precisamente de cómo cambiar el paradigma e interpretar los datos diferente. Lo interpretamos como un punto de distancia, o como un tema de distancia. Creo que eso está equivocado, de hecho. Creo que el punto es cómo logramos esas conectividades y esos flujos. Pueden estar lejos pero muy bien conectados, o pueden estar cerca y muy mal conectados, ¿no? Dos aportes súper importantes que han contribuido a este cambio en cómo entendemos este continuo son, uno, la misión del sistema de ciudades y la misión para la transformación del campo. Entonces, ambos tienen reflexiones importantes que son complementarias y van en este mismo sentido. El sistema de ciudades incorpora 151 municipios, 10 ejes subregionales, las categorías de la ruralidad de la misión de transformación del campo, incluye ciudades y aglomeraciones, intermedios, rurales, rural disperso. Entonces esto ya empieza a romper esa dicotomía y eso es muy importante. Y lo muy importante también acá mencionar que yo
creo que esta figura de misiones que hemos usado en Colombia es muy útil, y la misión y muchas resultan en políticas integrales que ya están en aplicación, como la misión del sistema de ciudades resultó en la política de ciudades aprobada por el COMPES. La transformación del campo, la misión de transformación del campo no tiene un solo COMPES, una sola política de esta misma manera, pero todos los insumos de las misiones van nutriendo el debate de política, ¿cierto? Entonces, Diego estaba mencionando algunos ejemplos, Eduardo Aldana creo que mencionó algunos ejemplos de cómo la misión del 93, de la misión de Sabios, que no pasó nada con eso, pero al mismo tiempo en su intervención mencionó cómo muchos elementos se fueron incorporando, se fueron usando. Entonces, ahí también yo soy optimista y posibilista, digamos. No creo que nada de esa información y de esos ejercicios se pierde, todo es información que empieza a nutrir y generar esos cambios, ¿cierto? Entonces, tal vez el DNP tiene pendiente hacer como un mapeo para decir, oiga, ¿qué pasó con todas estas misiones? ¿Dónde está informando esos cambios? Porque al interior del DNP como que se sabe y los directores técnicos son muy conscientes oiga, sí, la misión de movilidad social que salió y estuvo como engavetada 3 años, ¿no? Pero esa misión ha transformado la forma en que hacemos política social, ¿cierto? A pesar de que no haya pues un COMPES con base en esa, necesariamente con base en esa misión, ¿cierto? Entonces todo esto sirve. Diálogos muy importantes. Empecemos con la misión del sistema de ciudades, que es la política actual del sistema de ciudades en Colombia. Es el COMPES 3819 de 2014. Esta es una política que estamos ahorita en proceso de replantear o de actualizar. Hay una reflexión importante liderada por el Ministerio de Vivienda y el DNP, y también hay un ejercicio con la OCDE que les voy a contar un poquito más de eso. Pero es muy importante esta política en el sentido de que reconoce esas diferentes categorías, ¿cierto? Aglomeraciones urbanas, ciudades uninodales, municipios, las interrelaciones entre ellas y las interrelaciones funcionales, ¿cierto? Acá se hizo un bonito ejercicio usando precisamente el movimiento de personas para fines económicos, ¿cierto? El commute para laboral, para determinar estas relaciones entre municipios, ¿no? Es muy importante el sistema de ciudades porque es motor precisamente de esa producción, es donde la mayoría del país vive, sin decir que no sea importante todo lo que hay alrededor, pero hay que entender las relaciones y el aporte del sistema de esta política. Creo que es entender precisamente esas interrelaciones entre diferentes categorías de aglomeraciones. Recomendaciones de esta misión del sistema de ciudades, y vamos a ver cuáles y cómo se han ido implementando. Primero, proponía planificar y fomentar el buen uso de zonas rurales en los bordes de las zonas urbanas para enfrentar el desplazamiento de la actividad agrícola, facilitar abastecimiento, continuar con la definición de la estructura ecológica a nivel nacional, estrategias para conservación de cuencas hídricas, formular los lineamientos de UPRA para el ordenamiento rural del suelo que sean vinculantes para los POT municipales, formular instrumentos de gestión del suelo rurales desarrollados con base en experiencia y aplicación de instrumentos de gestión del suelo urbano, estudiar establecimiento de impuestos prediales diferenciales en legislaciones municipales y distritales, fomentar el uso adecuado de la tierra agrícola. Entonces acá vemos reflejados muchos de los puntos que hemos escuchado durante el evento, y creo que la aplicación y lo que se ha hecho con eso pues va a ser, muestra cómo se va incorporando todo en diferentes instrumentos de política, más allá del mismo COMPES, ¿no? Entonces, importante, a partir de esta misión, generamos el acuerdo COD 10 de 2016 con lineamientos y criterios para la reglamentación de los planes de ordenamiento departamentales, las cartillas de lineamientos para el ordenamiento territorial rural de la UPRA, la política nacional para la gestión integral de residuos sólidos. Entonces, nuevas políticas llevadas al COMPES que se aprueban con base en las reflexiones sobre estas interrelaciones entre zonas rurales y urbanas en este continuo, plan director de agua y saneamiento básico, la visión estratégica que construye ahorita, que construyó Minvivienda con visión también a 2030, y el plan maestro de transporte intermodal. Entonces acá también vemos cómo rompemos y eliminamos tal vez esa división de sectores, ¿cierto? Cada sector
aporta, digamos, hay que ver cómo aumentamos esa interrelación, pero todos los sectores aportan a este objetivo de precisamente conectar mejor estos diferentes territorios y cerrar y eliminar la brecha de bienestar que hay entre ellos, ¿no? Y finalmente, en normatividad está el decreto de reglamentación de las regiones administrativas y de planificación que sacó el DNP en 2020, en mitad de la pandemia. La misión para la transformación del campo, este es uno donde hay mucho experto acá también que lo conoce muy bien. Entonces, acá la clave también es que reconocemos que hay que pensar en diferentes degradés de la clasificación de estas aglomeraciones y de sitios en las regiones. Entonces, hay ciudades y aglomeraciones, hay ciudades intermedias, nodos subregionales, rurales, los municipios pequeños en cabeceras municipales y el rural disperso con municipios muy pequeños con cabeceras municipales de baja densidad poblacional. Entonces, tenemos toda una visión de precisamente este continuo del que estamos hablando. Recomendaciones, estaba uno, fomentar cierre de brechas sociales y dotación de bienes, fomentar el acceso de recursos productivos para trabajadores agropecuarios y no agropecuarios, la provisión adecuada de servicios y bienes públicos sectoriales, mejorar patrimonio de agua, suelos, biodiversidad, riqueza forestal. Entonces, esto también tiene que ver con esa definición amplia de patrimonio que escuchábamos en el panel y el ordenamiento apropiado del suelo rural para el desarrollo integral y articulación con el sistema de ciudades. Entonces, todo esto empieza a encajar como un rompecabezas, ¿no? Creo que es importante mencionar que todo esto también se va a ver reflejado en instrumentos importantes producto de los acuerdos de paz, ¿cierto? De los que vamos a hablar ahorita en términos de los planes nacionales sectoriales que también conocemos. Entonces, productos que resultan de la misión de transformación del campo. Para recalcar otra vez que todo esto se usa y es muy importante y son ejercicios súper valiosos e importantes para el país. Uno, el COMPES de adecuación de tierras del 2018, el COMPES de catastro multipropósito que está en implementación, que eso va a ser una gran herramienta que yo creo que va a ser realmente transformacional, esa actualización del catastro y con esa visión, ¿no? El programa Colombia Rural de vías terciarias, también hablábamos de la conectividad, las vías terciarias son claves para lograr precisamente conectar, y no es solo conectar, como decía Ángela, el pueblo con la Ruta del Sol. Son muchos otros criterios de conectividad, y lo bonito es que desde el DNP hicimos, y les cuento, pues hicimos un ejercicio con imágenes satelitales e inteligencia artificial para hacer un inventariado de todas las vías terciarias y luego generar criterios para poder priorizar inversiones, y esos criterios incluían temas como conectividad en temas sociales, conectividad en temas productivos, conectividad, criterios ambientales también. Entonces, ¿cuál era el impacto de esas vías terciarias en temas ambientales? Y conectividad también con las vías secundarias primarias con criterios de intermodalidad, ¿cierto? Entonces queremos que se pueda transportar no solo por modo carretero, sino también que se pueda conectar con las vías férreas, con las vías fluviales, y eso va a ser toda una transformación también en las regiones, que va a ser muy importante. Todas las APPs fluviales, la APP del río Magdalena, que va a salir, que salió ya a licitación, creo que va a ser toda una transformación para muchos territorios alrededor de las vías fluviales, ¿no? COMPES de pago por servicios ambientales, muy bonito, importante. Plan Nacional Rural para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, está en consulta pública, y ahí espero comentarios de Ángela también y de todos, por supuesto, en la construcción de esas políticas. Les pongo tareas acá de una vez. Y normatividad, tenemos la creación de institucionalidad, la Agencia Nacional de Tierras, la creación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Vínculos urbanos rurales en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, varios puntos claves. Entonces, ahí, como ustedes saben, el plan se construyó alrededor de unos pactos. Hay un pacto por la descentralización que busca precisamente conectar territorios, gobiernos, poblaciones, que es el que más nos incumbe en este evento, y tiene cuatro ejes, ¿cierto? El segundo es en el que voy a profundizar un poquito, pero está generar políticas
políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y el fortalecimiento de la asociatividad, estimular la productividad, la equidad a través de conectividad y vínculos entre ciudad y el campo, desarrollo urbano del sistema de ciudades para sostenibilidad, productividad, calidad de vida. Entonces acá incorporamos los criterios de bienestar más allá de la producción, gobiernos territoriales capaces y efectivos. Acá está todo el tema de la gobernanza de las instituciones, de la modernización para una descentralización efectiva y responsable, y tenemos también elementos en los otros pactos que contribuyen a este fin. Está el Pacto por el Emprendimiento, donde tenemos Campo con Progreso, una alianza para dinamizar desarrollo y productividad de la Colombia rural, Pacto por la Equidad, con los temas de política social centrados en familia, en conexión con mercados, en inclusión no solo social, sino inclusión productiva. Tenemos el Pacto por la Sostenibilidad, pensando en este lema de producir conservando, conservar produciendo, Pacto por el Transporte y Logística, donde está todo el tema de las vías terciarias y la conectividad e integración regional. Entonces, ¿cómo queremos consolidar esos vínculos de manera integral? Pensando uno en su estructura espacial, en la estructura económica y social, y también en la coordinación, ¿cierto? Entonces, son todas estas diferentes estructuras que determinan cómo se relaciona la gente, la sociedad civil, el sector privado, en sus sitios de actividad, ¿cierto? Queremos entonces estimular tanto productividad como equidad a través de esta conectividad y vínculos en ese continuo rural urbano. Algunos logros, entonces, ¿cómo vamos con los objetivos que se plantearon? Queríamos pasar de 1.658 kilómetros a 2.058 kilómetros de vías terciarias mejoradas y construidas. Vamos en 5.159 kilómetros. Esto ha sido un esfuerzo grande, creo que va a ser una transformación importante en muchas regiones. Buscábamos pasar de 32.485 kilómetros a 47.485 de vías terciarias con mantenimiento. Otro tema importante, no hay que solo construir la vía, hay que mantenerla, ¿no? Entonces avanzamos hay un avance a noviembre de 2021 de 37.809 kilómetros. Queríamos pasar de 10 a 32 planes integrales de desarrollo agropecuario y rural. Tenemos 24 ya formulados. Queríamos tener 32 agendas integradas departamentales de competitividad, ciencia, tecnología, innovación. Ya hay 32 formulados. Y hay instrumentos también para financiar estos instrumentos. A mí me gustó mucho un comentario que hizo Diego en el panel, que no todo es plata, ¿cierto? A mí siempre que sale una política me dicen, no, pero ¿dónde está la plata? Si no hay plata no sirve, ¿dónde está la plata? No, yo creo que la política pública va mucho más allá del recurso. Se necesita algo de recursos, sí, por supuesto, pero mucho de la política pública es lograr articular, coordinar, lograr que todos remen para el mismo lado, con el mismo objetivo. Entonces creo que hay un gran valor en precisamente formular política pública para usar los recursos que estamos gastando mucho mejor y para que tengan un impacto mucho mayor. Muchas veces creo que el problema no es tirarle más plata al reto, el problema es precisamente articular toda esa plata que se gasta sectorialmente para poder tener, lo que decían en el panel, un portafolio que contribuya a una solución articulada y coordinadamente. Yo creo que ese es el principal valor de la política pública, y es un gran rol y un papel importante que juega el Departamento Nacional de Planeación. Finalmente, el último era pasar de 5 a 9 planes de energización rural sostenible estructurados. Tenemos 6 estructurados al momento. Entonces, planes y políticas públicas en desarrollo. Los planes nacionales para la reforma rural integral son ese instrumento para lograr, son un indicador del plan maestro de implementación del acuerdo de paz. Son documentos de política proyectados a 15 años que buscan precisamente superar la pobreza y esas brechas que hay entre diferentes zonas de ese continuo. Está planteado todavía, estoy tratando de meter el chip del continuo, pero a veces todavía tenemos la política en términos de rural-urbano, ¿no? Pero entonces buscaban clarísimamente el cierre de brechas entre el campo y la ciudad a través de unos planes que integran muchos sectores, ¿cierto? Ya tenemos entonces los planes
formulados. ¿Cuáles son esos? Tenemos el de acceso y uso de la tierra, el de derecho a la alimentación, desarrollo social, infraestructura, ambiente, estímulos a la economía campesina, y en todos ellos tenemos también esta intersectorialidad y planes de largo plazo. Estos planes fueron construidos con todos los sectores, ya están aprobados y ya están en ejecución. Entonces creo que esto va a ser una herramienta de política súper interesante a la que hay que hacerle seguimiento, hay que hacerle monitoreo, hay que hacerle evaluación también, ¿no? Dos instrumentos nuevos de política, reflexiones importantes que estamos haciendo con el acompañamiento de la OCDE. Un Urban Policy Review y un Rural Policy Review. Entonces, un review de política urbana, otro rural, y los hicimos al tiempo, y creo que eso es muy afortunado, que estemos haciendo las dos cosas al tiempo, porque va a ser, que de nuevo, pues se hacen aparte, porque al igual que en Colombia, la OCDE también están separados estos temas, ¿no? Entonces, son muchas barreras de cómo funcionan las organizaciones para poder integrarlo, pero vamos a tener los dos grandes insumos para poder usarlos para la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que por supuesto reflejará las prioridades y los criterios y el plan de gobierno de quien resulte elegido, pero sin embargo el plan y los planes siempre en Colombia pues son un instrumento para garantizar esa continuidad de muchas iniciativas, y ahí también el DNP tendrá un rol muy importante para ese empalme entre dos administraciones. En el Urban Policy Review, entonces, queremos identificar sinergias necesarias con las agendas internacionales, de señalar retos para sostenibilidad, competitividad, equidad, recomendar estrategias de gestión y financiación del desarrollo urbano. En el rural, el fomento de actividades formales en el medio rural como ejes claves del desarrollo, mejorar acceso a las comunicaciones rurales, infraestructura, servicios públicos y fortalecimiento de gobernanza y políticas entre entidades del gobierno y actores locales. Otros esfuerzos que van en marcha también, la misión de descentralización, que quedó como un objetivo también del Plan Nacional de Desarrollo, se formalizó hace no mucho y busca precisamente hacer esa reflexión sobre qué es una descentralización efectiva, eficiente, con competencias entre niveles de gobierno, fuentes y usos de recursos, arquitectura institucional, Estado abierto y participación ciudadana, descentralización y territorios indígenas. Un punto clave sobre la participación. Yo estoy completamente de acuerdo que la política pública no puede formularse desde ningún piso del DNP, tiene que formularse participativamente, y creo que ahí hemos hecho un avance muy importante. No hay ningún COMPES que esté saliendo ahora que no sea el resultado de una cantidad de mesas de trabajo con sociedad civil, con sector privado, que no se ha publicado varias veces para comentarios, y reciben miles de comentarios los COMPES. Eso es muy bonito, y creo que ha sido también una transformación del COMPES en términos de participación y construcción colectiva. Estamos trabajando en un COMPES de competitividad agropecuaria que busca hacer un engranaje y un complemento a todos estos instrumentos, y me gusta mucho el enfoque que está tomando. Ha sido un reto importante la construcción, pero esperamos que salga en este primer trimestre del año. Y finalmente, la actualización de la política de ciudades que les conté, pues es un ejercicio que empezamos con el Ministerio de Vivienda, con la OCDE también, con otros actores internacionales, un ejercicio de planeación, de reflexión, de análisis para ver hacia dónde y qué hay que hacer para actualizar la política del sistema de ciudades de 2014. Creo que hay cosas que hay que continuar, y parte del ejercicio, como decía, es lograr esos avances incrementales, ¿no? Yo no creo que el progreso se logre con borrones y cuenta nueva, ¿no? Pero bueno, eso es una nota editorial al margen. Entonces, mensajes finales para concluir. Creo que tenemos que continuar avanzando en reconocer la importancia de estos vínculos en el continuo urbano-rural. Hay que pensar en mercados laborales, en sistemas agroalimentarios, en bienes públicos. Hay que repetir hasta la saciedad el tema de bienes públicos, esquemas asociativos. Me gustó mucho la visión también que mostró Diego, de que no es un Estado, es un Estado coordinador y no un Estado interventor, que me pareció que era el término.
Sí, el Estado no tiene que ir a dar todo, ¿cierto? El Estado tiene que facilitar, el Estado tiene que facilitarle la vida a la sociedad civil y al sector privado. Entonces también me resonó mucho conmigo esa anécdota que contaron de que llegan y la sociedad civil dice como, déjeme hacer las cosas, ¿cierto? Déjeme trabajar. Entonces, lo primero que tiene que reflexionar el gobierno nacional lo primero que tiene que hacer es pensar cómo hago para no estorbar. Primero no estorbemos, después sí colaboremos, ¿no? Y colaboremos en términos que les sirva precisamente a los actores en las regiones. Los vínculos urbanos-rurales tienen que partir de un enfoque territorial, de nuevo, superar dicotomía rural-urbana es clave, orientar las relaciones, sinergias, complementariedades entre las diferentes regiones, ¿no? Desafío para planificación, superar esta dicotomía, incorporar esta realidad en instrumentos de planeación, identificar cómo vamos a aterrizarlo en acción de política, planeación de orden supramunicipal, creo que va a ser muy importante pensar en cómo logramos precisamente esta planeación y no solo planeación, sino estas acciones y definiciones de política pública con una unidad de análisis bien definida. Como decía Ángela, creo que hay que pensar cuál es nuestra unidad de análisis. No es el municipio, no es la zona rural, de pronto no es ninguna de esas clasificaciones de la misión de transformación del campo, de pronto no es la del sistema de ciudades, de pronto a veces sí, de pronto a veces no, depende del problema, ¿no? El otro punto es que no es una sola unidad de análisis, depende del reto, del problema de política pública, pueden ser diferentes y creo que eso va a ser un reto importante y un trabajo bien bonito a futuro de pensar en esas unidades. Entonces, con eso llego al final de esta discusión. Agradezco mucho la invitación a cerrar este evento, muy honrado también de que me invitaran y poder compartir pues este resumen que estoy seguro que no le hace justicia a todas las discusiones que han tenido en 3 días, pero muestra pues una síntesis de qué ha pasado recientemente, hacia dónde vamos y terminar con una invitación, creo, a todos a que sigamos contribuyendo y participando en estos debates y contribuyamos con los debates que se vienen de aquí a marzo, de marzo a mayo, abril, a agosto y en el próximo semestre, ¿no? Y hasta la formulación de un nuevo plan de desarrollo y todos los que vendrán a futuro. Entonces espero poder que me vuelvan a invitar como ex subdirector y seguir conversando con todos ustedes sobre estos temas tan importantes para el país. Muchas gracias.